Entonces, nosotros vamos hoy a empezar a navegar a través de una de las rutas más antiguas que hay entre el norte del África y Andalucía, que tiene que ver con la llegada de los fenicios y sobre todo en lo que hoy nos interesa es este sitio que desarrolló la cultura de Tartesos, que es la primera cultura ibérica que entró en contacto tanto con fenicios inicialmente como con griegos después. Eh, esta zona de Tartesos, que está cerca al río Huelva, cerca a todo el valle del Guadalquivir, cerca a Sevilla por un lado, y por el otro lado por el río Guadiana, casi en la frontera con Portugal, donde cerca justamente a Badajoz se van a encontrar muchísimos asentamientos de esta cultura autóctona que es la de Tartesos. Eh, y esta cultura de Tartesos, que más o menos va a durar desde el siglo noveno hasta el siglo sexto antes de Cristo, son como 4 siglos, en donde esta cultura se va a nutrir de los que van llegando, entre ellos los primeros, los fenicios. Recordemos que los fenicios habían empezado a expandirse más o menos llegando hacia el siglo, hacia el primer milenio antes de Cristo. Los fenicios habían estado obligados a desarrollar el comercio hacia el Mediterráneo, ya que la geografía de la zona de Canaán, que era lo que hoy es Siria y Líbano actualmente, pues era una zona donde no había facilidad para entrar dentro de ella. Entonces los fenicios prefirieron expandirse, eran excelentes navegantes y ellos empezaron a desarrollar toda una serie una serie de colonias. Hubo todo un proceso de colonización que se dio inicialmente en Gadir, en lo que hoy es Cádiz. Y allí nosotros vamos a ver que justamente cuando las principales ciudades fenicias que se establecen a lo largo de la costa mediterránea, entre ellas vamos a ver lo que fue Tiro, Saida, Beirut, Biblos, Trípoli, toda esta costa cananea que los griegos van a definir a la población que vive en ella, la van a definir como los fenicios justamente por un molusco que producía un tinte morado que les sirvió mucho a todas estas poblaciones para exportarlo en la región, ya que era utilizado por la élite y los gobernantes de todas estas zonas, o sea que era un tinte muy solicitado. Y esto les permitió a estas ciudades fenicias pues enriquecerse, por un lado, tenían un gran desarrollo agrícola también, y el enriquecimiento que van a tener estas ciudades, en especial la de Tiro, pues va a hacer que haya un momento en que tengan como que salir a algún lado, y ahí es donde más o menos hacia el primer milenio, como vimos antes de Cristo, los fenicios empiezan a colonizar el sur de España, de la península ibérica. Inician con Gadir, y en esta zona alrededor de Gadir, cerca a Huelva, en toda esta zona, ellos van a establecer un contacto una vez que han creado ya la colonia de Gadir y empiezan a crear otras, entran en contacto con una cultura autóctona de esta zona que va a producir y que se va a llamar lo que es las Tartesos, la cultura y la civilización de Tartesos, que tuvo su auge justamente por el contacto que tuvo con los fenicios. La colonización fenicia fue una colonización muy pacífica, que eso es muy interesante, creo que es de las pocas veces donde uno puede decir que hubo un proceso de colonización pacífica, donde ellos estuvieron más interesados fue en establecer unas relaciones comerciales que favorecieran conjuntamente
tanto a los colonizadores, que eran los fenicios, como a los colonizados, que eran las poblaciones que vivían en Tartesos. Entonces, esta zona de Tartesos era conocida ya en el primer milenio antes de Cristo como una especie del Dorado, donde había una riqueza de metales enorme, había plomo, estaño, cobre, y al mismo tiempo había mucha plata y mucho oro. Y los fenicios aprovecharon esta riqueza mineral para empezar a exportarla. Ellos orientaron a la población de Tartesos para que pudieran realizar la extracción y la distribución a partir del puerto de Gades o Cádiz, ¿sí? Entonces Tartesos empieza a tener una relación muy profunda con los fenicios, empieza a imitarlos en muchas cosas, en sus ritos mortuorios, en todo lo que era la cerámica, en la joyería, y toda la sofisticación que alcanza Tartesos se da a partir como de la influencia que ellos que tienen los fenicios sobre ellos, ¿sí? Posteriormente se han encontrado, además de toda esta zona en torno al valle de Guadalquivir, en el valle de Guadiana, cerca de la frontera con Portugal, se encontraron varios asentamientos que eran como templos donde los tartesianos realizaban sus propios ritos. Esta cultura, que duró 4 siglos, del noveno al sexto antes de Cristo, va a sucumbir de una manera muy extraña, ya que vamos a ver que ya se encuentra hacia el siglo sexto antes de Cristo, se encuentran una cantidad de restos de animales que fueron incinerados, sobre todo caballos, cabras, fueron incinerados al interior de estos templos, y los templos fueron sellados con cal, como si ellos hubieran querido protegerse y hubieran preferido morir antes que ceder a algún evento que venía de afuera. Entre ellos, pues hay varias hipótesis, ¿no? Que pudieron haber llegado los pueblos del mar, que ya van llegando entre el 1100 y el 1000 antes de Cristo. Es posible que los fenicios, que hacia el primer milenio ven disminuida toda el proceso de colonización en el que iban, se ve muy disminuido por la entrada de los terribles pueblos asirios, que en la tierra de Canaán habían obligado a las ciudades-estado a que les dieran un tributo para mantenerlos independientes. Entonces es muy probable que los fenicios estas colonias que ellos habían iniciado desde la ciudad de Tiro, que fue la más importante de todas en el proceso de colonización, es muy probable que entonces que los fenicios se hubieran retrotraído, digamos, y hubieran abandonado todas estas ciudades que habían colonizado en el sur de España. Entonces vemos ahí que realmente la influencia fenicia, luego va a venir la griega, pero en este momento estamos viendo es la fenicia, empieza como a desvanecerse a partir del primer milenio. Entonces esta es la primera ruta antigua que vemos en España, donde se funden básicamente esta población nativa de la zona de Tartesos con los fenicios, con los griegos, con los cartagineses, y que va a dar una cultura muy especial y muy propia de España. Entonces vamos a dejar hoy por aquí, y la próxima vez vamos a ver lo que van a ser la influencia de los griegos, que ante la retirada de los fenicios, nosotros vamos a ver cómo los griegos entran ellos mismos también en un proceso de colonización, más o menos hacia el siglo VIII antes de Cristo,
donde van a colonizar básicamente lo que es el Asia Menor y el Mar Negro, y ahí, a partir de ahí, van a empezar a desplazarse a todo lo que va a ser inicialmente el sur de España, y vamos a ver que ahí Tartessos va a recibir una nueva influencia que es la griega. Entonces continuaremos la próxima vez con esta nueva influencia.